Buenas tardes a todos, amigos, amigas. Bueno, para los que no hayan visto este nuevo formato, esta nueva sección, que como yo ya me imaginaba era una de las que menos apoyo iba a tener, menos views iba a tener, pero de las que más orgulloso me tienen, porque he hablado muchas veces sobre este libro, que para mí ha sido una guía de vida, sobre todo para saber, digamos, focalizar o potenciar los poderes que mi sociopatía me otorgaba. Esto me ha ayudado a poder focalizarlo hacia métodos de vida un poco más cómodos para mí. Me quedan dos más, sí, pero ahora ya me he cansado. Después de que te tiren 6 en una hora ya me he cansado. Así que voy con lo que más me gusta, que es contaros las 48 leyes del poder. Para los que acabéis de llegar a este canal o los que acabéis de llegar a esta sección, os recomiendo que os vayáis al 1 y al 2, al capítulo 1 y al capítulo 2, donde explico las dos anteriores leyes de las 48 leyes del poder, que es el libro al que voy a hacer alusión. Y hoy, por supuesto, voy con la tercera norma o la tercera ley, que dice: ocultar las intenciones. En este caso os voy a contar una cosita que desde mi punto de vista es tan bonito ocultar las intenciones como mostrar claramente unas intenciones utilizando la psicología inversa. Es decir, yo te muestro la mano derecha intentando que tú pienses que te voy a dar con la izquierda cuando en realidad te voy a dar con la derecha. Lo vais a entender sobre la marcha. Sentencia. No debemos revelar nunca el objetivo detrás de nuestras acciones para mantener a la gente desconcertada y desinformada. Si no tienen una idea de cuáles son nuestras intenciones, no pueden preparar una defensa. Hay que llevarles lo bastante lejos por el camino equivocado, envolverles en humo, y para cuando se den cuenta de lo que nos proponemos será demasiado tarde. Esta ley es sumamente útil para todo lo que tienes que hacer en la vida. Sumamente útil, tanto en un ámbito social como en un ámbito laboral. Parte 1. Utilizar señuelos y pistas falsas para ocultar el rastro. Esto es a lo que me refería. Si en el proceso del engaño que uno está poniendo en marcha alguien tiene la más mínima sospecha de lo que ocurre, todo estará perdido. No hay que dar a nadie la oportunidad de darse cuenta de lo que se está tramando. Hay que llevarles por el camino equivocado, sembrándoles de pistas falsas. Hay que utilizar una honestidad falsa, mandar señales ambiguas, poner señuelos, los desconcertarás. Incapaces de distinguir lo genuino de lo falso. Los demás no podrán conocer el verdadero objetivo que hay detrás de tus intenciones. Transgresión de la ley. En este apartado es donde se cuenta un caso pseudo real que utiliza el autor para explicarnos de una manera gráfica esta ley. Durante varias semanas, Ninon de Leclón, la cortesana más famosa del siglo XVII en Francia, escuchó pacientemente al marqués de Sevinge mientras le contaba las dificultades que tenía en su persecución de una joven condesa muy guapa pero muy difícil. Ninon tenía 62 años por aquel entonces y experiencia sobrada en cuestiones románticas. El marqués era un joven de 22, apuesto, deslumbrante, pero irremediablemente inexperto en el amor. Al principio, a Ninon le divirtió oírle hablar sobre los errores que había cometido, pero al final se hartó. Incapaz de soportar la ineptitud en cualquier campo, y más aún en la seducción de una mujer, decidió acoger al joven bajo su ala. Primero, tenía que entender que esto era una guerra y la bella condesa era de una ciudadela a la que había que poner sitio con tanto cuidado como lo haría un general. Había que planear y llevar a cabo cada paso prestando mucha atención a cada uno de los detalles y matices. Ninon dio instrucciones al marqués de que empezara de nuevo, pero esta vez mostrando cierta distancia, un aire de despreocupación. La próxima vez que estuvieran solos, le dijo, debía confiar en la condesa como lo haría un amigo, pero no un amante en potencia. Esto era para despistarla. La condesa no debía dar por hecho el interés hacia ella. Quizá solo estaba interesada en entablar una amistad. Ninon planeó las cosas a largo plazo. Una vez que hubiera desconcertado a la condesa, habría que hacer que se pusiera celosa. En el siguiente encuentro, en una celebración por todo lo alto en París, el marqués aparecía del brazo de una joven preciosa. Esta mujer, a su vez, tendría unas amigas igualmente guapas, de modo siempre que la condesa mirara hacia donde estaba el marqués, le vería rodeado de las mujeres más despampanantes de París. La condesa no solo estaría rabiosa de celos, sino que vería al marqués como alguien deseado por las demás. Le fue difícil a Ninon hacer que el marqués lo entendiera, pero lo explicó con paciencia que cuando una mujer está interesada en un hombre, quiere saber que otras mujeres también están interesadas por él. No solo le da un valor inmediato, sino que hace que sea más gráficamente quitárselo de las garras a las demás.
Una vez la condesa estuviera celosa pero intrigada, sería el momento de cautivarla. Siguiendo las instrucciones de Ninon, el marqués no aparecería en los lugares donde la condesa esperaba verle. Entonces empezaría a dejarse ver repentinamente en salones que nunca antes había frecuentado, a los que solía acudir la condesa. Ella sería incapaz de predecir sus movimientos. Todo esto le llevaría al estado de confusión emocional que es necesario para que la seducción sea todo un éxito. Se llevará a cabo todas estas estrategias durante varias semanas. Ninon hacía un seguimiento de los progresos del marqués. A través de su red de espías supo que la condesa se reía un poco más fuerte de sus gracias, escuchaba con más atención sus historias, supo que la condesa había empezado a preguntar sobre él. Sus amigos le dijeron que en las reuniones sociales la condesa a menudo miraba al marqués y seguía sus pasos. Ninon estaba segura de que la joven estaba cayendo bajo sus encantos. Era cuestión de semanas ahora, quizás un mes o dos. Pero si todo iba bien, por buen camino, la ciudadela caería. Unos días después, el marqués se encontraba en la casa de la condesa. Estaban solos. De repente se convirtió en un hombre distinto. Esta vez siguió sus propios impulsos, en vez de las instrucciones de Ninon. Cogió de la mano a la condesa y le dijo que estaba enamorado de ella. La joven parecía desconcertada. Una reacción que él no esperaba. Se puso cortés y se marchó pidiendo disculpas. Durante el resto de la tarde evitó que se cruzaran las miradas y no estuvo allí para despedirse de él. Las siguientes veces que él fue a visitarla se le informó de que no estaba en casa. Cuando por fin accedió a verlo, ambos sentían extraños e incómodos, en presencia del otro. Se había roto la magia del hechizo. Interpretación. Ninon de Lenclos lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes pensadores, escritores y políticos de la época habían sido amantes, hombres como Rochefoucauld, Molière, Richelieu. La seducción era un juego para ella, que había de practicar con habilidad. A medida que se hizo mayor, su reputación aumentó. Las familias más importantes de Francia le enviaban a sus hijos que les instruyera en las artes amatorias. Ninon sabía que los hombres y las mujeres eran muy diferentes, pero que cuando se trata de la seducción sienten exactamente lo mismo. En el fondo, a menudo perciben que les están seduciendo, pero se rinden porque disfrutan al sentir que les están guiando. Es un placer dejarse llevar. Dejar que la otra persona nos haga adentrarnos en un país desconocido, en la seducción. Sin embargo, todo depende de la sugestión. Uno no puede anunciar las intenciones que tiene o desvelarse directamente. Al contrario, hay que hacer que el otro no sepa cuál es el rastro a seguir. Para rendirse a las directivas del otro hay que estar lo suficientemente confundido. Hay que mezclar señales. Mostrar interés por el otro, un hombre o una mujer, es un señuelo falso. Luego, hacer que parezca que se está interesado en el blanco. Después, fingir indiferencia. Este tipo de comportamiento no solo confunde, sino que excita mucho. Este libro, como os he dicho, no solo te vale para un ámbito laboral, sino para ámbitos sociales. Esto lo puedes... Salva Beta al principio. Esto lo puedes aplicar absolutamente a todo. Y ser un maestro en la seducción lo puedes aplicar tanto a temas laborales como sociales, porque la seducción en realidad es una técnica de marketing de venta directa. Imaginaremos esta historia desde el punto de vista de la condesa. Después de varias demostraciones del marqués, ella se dio cuenta de que estaba jugando a algo, pero le encantó. No sabía hacia dónde la llevaba, pero sí era mucho mejor. Cada uno de sus movimientos le dejaba intrigada y deseosa de conocer el siguiente. Incluso disfrutaba de sus propios celos y confusión, porque hay veces que cualquier emoción es mejor que el aburrimiento que conlleva la seguridad. Quizás el marqués tenía motivos ocultos, casi todos los hombres los tienen, pero ella estaba dispuesta a esperar y ver, y probablemente si la hubiera hecho esperar lo suficiente no le hubiera importado saber lo que le proponía el marqués después. En el momento en el que pronunció esa palabra fatal, amor, sin embargo, todo cambió. Ya no era un juego en el que había que mover ficha, era una exhibición carente de todo arte de la pasión. Se había revelado sus intenciones, la estaba seduciendo. Esto puso todo lo que había hecho antes bajo una nueva perspectiva. Todo lo de antes había sido encantador, ahora parecía feo y maquinado. La condesa se sintió avergonzada y utilizada. Se cerró una puerta que ya nunca se podría volver a abrir. Y te deja una frase aquí que dice: no hay que dejar que tome a uno por farsante, aunque es imposible hoy en día vivir sin serlo. Hay que dejar que la mentira más grande y maliciosa oculte lo que parece realmente malicioso. Esta ley es sumamente útil. Una vez os conté una historia, ahora continúo. Una vez os conté una historia de... Dejadme que lo busque porque ahora mismo no me acuerdo del nombre. Un segundito, gracias a Dios estoy en el ordenador. Vale, sí me acuerdo. Spassky.
Spassky. Spassky era el campeón mundial, si no recuerdo mal, era ruso, como todos los demás campeones mundiales de ajedrez. Spassky era el mejor jugador de ajedrez que haya habido antes de Yuri Kasparov. Bien, el señor Spassky era, sin ninguna duda, el líder en el ajedrez. No le había ganado nunca nadie. Hasta que de repente aparece un chavalito americano, si no recuerdo mal, que se llamaba Bobby Fischer. ¿Qué pasa? Que el ajedrez es un juego de seducción constante, es un juego de engaño constante, es un juego de estrategia por antonomasia. En este caso, resulta que en el campeonato del mundo llegaron a la final el señor Spassky y el señor Bobby Fischer. ¿Qué sucede? Bobby Fischer era una persona completamente cuadriculada. Completamente cuadriculada. Todos los días tenía las mismas sesiones de entreno, todos los días comía la misma dieta, todos los días o todos los viajes se alojaba en los mismos hoteles. Era una persona sumamente cuadriculada. Antes de la partida contra Spassky, que fue en un terreno neutral, no me acuerdo ahora mismo dónde fue, esto puede que fuera en el 76 o en el 78. Antes de la partida contra Spassky, lo que hizo su nuevo entrenador fue cambiarle todas las rutinas. Se convirtió en una persona totalmente irreconocible y todos sus comportamientos fueron erráticos. ¿Qué hizo eso? Que su partida fuera errática. Donde Spassky esperaba X movimientos, que ahí es donde entra la teoría de juegos, que también es una técnica que nos sirve para el ajedrez, sobre todo para el ajedrez. Vamos a ver, sabiendo los movimientos de una pieza, o sabiendo los posibles movimientos dentro de los 64 espacios que tienes para mover en un tablero, es muy sencillo manejar las variables y las variantes. Por eso los cerebros de los ajedrecistas están tan sumamente estimulados. ¿Qué pasa? Al haber cambiado todas esas rutinas y al haber tenido esos comportamientos tan erráticos, en la partida todos los movimientos que esperaba Spassky y con los que le estaba esperando con la guadaña detrás de la puerta, se los cambió. Cambió absolutamente todas sus rutinas, sus maneras de entrenar y absolutamente todo. Bobby Fischer fue la primera persona que ganó a Spassky en una partida de ajedrez. ¿Cómo? Cambiándole todas las rutinas, con seducción, con estrategia y, como acaban de decir aquí, con ocultando sus verdaderas intenciones. Fue maravilloso y esa historia es genial. Pero bueno, continúo. Cumplimiento de la ley. Ahora vamos con para los que no lo sepan, ahora vamos con una historia que cuenta el autor, Robert Greene, en la que sí que se cumple la ley. Esta historia es un poquito más larga, tiene bastantes, por lo que veo, tiene bastantes páginas. De hecho, hay dos historias. Venga, voy con esta para que no se haga muy largo el vídeo. Parte 2. Utilizar una cortina de humo para enmascarar sus acciones. Es que esta ley es bastante larga, Esta ley explica muchas cosas y es bastante larga porque cuenta, de hecho, cuenta muchas historias. Estos son por lo menos 10 páginas. Os voy a ir resumiendo. Utilizar una cortina de humo para enmascarar sus acciones. El engaño siempre es la estrategia más adecuada, pero los mejores engaños requieren una cortina de humo para distraer la atención de la gente del verdadero objetivo. Un exterior blando, igual que la cara de póker. A menudo es la cortina de humo perfecta, que esconde las intenciones detrás de lo cómodo y conocido. Si llevamos a la pobre víctima por un camino conocido, se dará cuenta de que se dirige directamente a una trampa. Aquí cuenta una historia del cumplimiento de la ley, pero me voy a ir directamente aquí. A mediados de los años 20, los poderosos caudillos de Etiopía empezaban a darse cuenta de que un joven de la nobleza se llamaba Jalasi, también conocido como Rastafari, les estaba venciendo a todos y estaba a punto de proclamarse su jefe y unificar el país por primera vez en décadas. La mayoría de sus rivales no podían entender cómo este hombre, menudo, callado y tranquilo, había sido capaz de tomar el control. Y sin embargo, en 1927, Selassie, ya también llamado Rastafari, llamó a los caudillos uno por uno para que fueran a Addis Abeba a declararle su lealtad y reconocerle como líder. Algunos se apresuraron, otros vacilaron, pero solo uno, de Hamach Balcha Sidamo, le voy a llamar Sidamo, se atrevió a desafiarle. Balcha, además de bravucón, era un excelente guerrero y consideraba el nuevo gobernante era débil e indigno. Se mantuvo alejado de la capital, Addis Abeba, intencionadamente. Por fin, Selassie
Con sus buenas pero firmes maneras, le ordenó venir al caudillo, decidió obedecer. Le ordenó venir. El caudillo decidió obedecer, pero al hacerlo le daría la vuelta a la tortilla. Iría a Addis Abeba a su propio ritmo y con un ejército de 10.000 hombres, una fuerza lo suficientemente grande como para defenderse e incluso empezar una guerra civil. Estacionó sus tropas en un valle a 6 kilómetros de la capital y esperó. Como haría un rey, Selassie tendría que venir a verle a él. Selassie, efectivamente, mandó a unos emisarios y le pidió a Balcha que acudiera a un banquete en su honor. Pero Balcha, que no era ningún tonto, se sabía la historia. Sabía que otros reyes y caudillos de Etiopía habían utilizado los banquetes como trampa. Una vez que estuviera allí y lleno de alcohol, Selassie haría lo que lo detuvieran y que lo mataran. Para demostrar que entendía la situación, aceptó ir al banquete, pero solo si podía ir a hacerlo con su propia guardia personal. 600 de sus mejores soldados, todos armados y dispuestos a defenderle a él y a sí mismos. Para su asombro, Selassie respondió muy educadamente que sería un honor para él ser el anfitrión de semejantes guerreros. De camino al banquete, Balcha previno a sus soldados para que no se emborracharan y que estuvieran alerta. Cuando llegaron al palacio, Selassie mostró todos sus encantos. Trató con deferencia a Balcha, como si necesitara desesperadamente su aprobación y su apoyo. Pero Balcha no se dejó engatusar y previno a Selassie. Si no regresaba a su campamento al caer la noche, su ejército tenía orden de atacar la capital. Selassie reaccionó como si estuviera dolido por la falta de confianza. Durante la comida, cuando llegó el momento de cantar las canciones tradicionales en honor a los líderes de Etiopía, se aseguró de que solo cantaban canciones sobre el guerrero de Sidamo. A Balcha le parecía que Selassie estaba asustado e intimidado por este gran guerrero, al que no se podía engañar. Al darse cuenta del cambio, Balcha creyó que sería el vencedor en los próximos días. Al final de la tarde, Balcha y sus soldados emprendieron el regreso al campamento entre ovaciones y salvas. Miró hacia la ciudad por encima del hombro y planeó su estrategia. Sus soldados marcharían por la capital victoriosos en cuestión de semanas y pondrían a Selassie en su sitio. Es decir, la cárcel o la muerte. Pero cuando Balcha atisbó el campamento, se dio cuenta de que algo no iba bien. Donde antes había tiendas de campaña de colores hasta el horizonte, ahora solo se veía el humo de fuegos sofocados. ¿Qué clase de magia demoníaca era esta? Un testigo le contó a Balcha lo que había pasado. Durante el banquete, un gran ejército capitaneado por un aliado de Selassie se había acercado al campamento de Balcha por un camino lateral sin ser vistos. Pero no habían venido a luchar. Como sabía Balcha, hubiera oído el ruido de la batalla y habría vuelto rápidamente con su guardia de 600 hombres. Selassie había armado a sus propias tropas con cestas de oro y dinero. Había rodeado al ejército de Balcha y se había comprado cada una de sus armas. A aquellos que se negaban se les intimidaba fácilmente. En unas cuantas horas todas las fuerzas de Balcha estaban desarmadas y habían salido corriendo en todas las direcciones. Al darse cuenta del peligro, Balcha decidió dirigirse al sur con sus 600 soldados para reagruparse, pero el mismo ejército que había desarmado a sus hombres le bloqueó el camino. La única salida era marchar sobre la capital, pero Selassie habría preparado un gran ejército para defenderla, igual que un jugador de ajedrez había previsto todos los movimientos de Balcha y le había hecho un jaque mate. Por primera vez en su vida, Balcha se rindió. Para arrepentirse de sus pecados, de orgullo y de ambición, aceptó vivir en un convento. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Además me encanta que lo comparen con una partida de ajedrez, porque así es, teoría de juegos. Todas las variables y todas las variantes en la mano del que lleva el control. Maravilloso. El que se autogestiona desde una posición de poder. Así es. Interpretación de la ley. Durante el largo reinado de Selassie, nadie logró entenderle el cómo los etíopes les gustaba que sus líderes sean fieros. Pero Selassie, que mostraba una fachada de hombre delicado y pacífico, fue el que más duró. Nunca se mostraba enfadado o impaciente y atraía a sus víctimas con sonrisas amables. Les engatusaba con encanto y servilismo antes de atacar. En el caso de Balcha, Selassie jugó con las dudas de su contrario, con sus sospechas en el banquete de que era una trampa. Que lo era, de hecho, pero nadie lo esperaba. La forma de Selassie de disipar sus temores, dejarle que trajera a su guardia personal al banquete, darle el mejor tratamiento una vez allí, dejar que creyera que era alguien quien controlaba la situación, creó una gruesa cortina de humo que ocultaba la verdadera acción que estaba ocurriendo a 6 kilómetros de allí. No subestimes el poder de Tafari. Se arrastra como un ratón, pero tiene fauces de león. Qué bueno. Qué bueno. Autoridad. ¿Alguien ha oído alguna vez que el general habilidoso que tiene una intención de sorprender una ciudadela vaya anunciando sus planes al enemigo?
Se debe ocultar de su propósito y el proceso. No hay que dar a conocer el alcance de los planes que uno tiene hasta que no haya oposición posible. Hasta que finalmente el combate... hasta que haya finalizado el combate. Hay que obtener la victoria antes de declarar la guerra. Mira qué buena esa frase. Hay que obtener la victoria antes de proponer la guerra. Qué buena. En una palabra, hay que imitar a aquellos pueblos guerreros cuyos proyectos no conoce nadie más que el país saqueado por el que ha pasado. Mira, es más, os digo una cosa. Segunda Guerra Mundial, Tercer Reich. ¿Por qué? ¿Por qué tardaron los alemanes un solo día en toparse, o mejor dicho, en colonizar Varsovia? Porque nadie se esperaba que entraran en Polonia. Sin embargo, cuando fueron a Rusia, se tiraron un mes gritándole a los cuatro vientos que iban a ir de frente contra la capital, que en ese momento era Stalingrado. ¿Qué pasó? No llegaron ni a la mitad de Stalingrado. Excepción, importante. Ninguna cortina de humo, señuelo, falsa sinceridad o cualquier otro sistema para desviar la atención funcionará si ya tienes fama de obtener las cosas mediante el engaño. Por eso, en mi caso, yo lo utilizo como pseudo-engaño. Yo te enseño la mano derecha porque en realidad quiero que pienses que te voy a dar con la izquierda, pero te voy a dar con la derecha. Simple. También es jugar con el engaño dentro de que la otra persona pueda pensar que juegas con el engaño. Decirte la verdad en tu cara, mentirte diciéndote la verdad. Yo digo la verdad hasta cuando miento. A medida que uno se hace mayor, se alcanza el éxito. A menudo se va haciendo más difícil disimular la astucia. Si todo el mundo sabe que uno practica el engaño y sigue haciéndose el ingenuo, correrá el riesgo de parecer un hipócrita, de la peor calaña. Lo limitará severamente el espacio para maniobrar. En un caso como este, es mejor admitirlo. Aparecer como un granuja sincero, o mejor, como un granuja arrepentido. Igual no es bueno para mí que yo lea este libro, ¿eh? No solo le admitirá por su franqueza, sino que, y es lo más maravilloso y extraño de todo, podrá seguir llevando a cabo sus estrategias. ¿Os suena? A medida que P.T. Barnum, el rey de los embaucadores del siglo XIX, se hizo mayor, aprendió a aceptar su reputación de gran estafador. En una ocasión organizó una cacería de búfalos en Nueva Jersey, en la que no faltaba nada, ni los indios ni unos cuantos búfalos importados. Hizo publicidad de la cacería asegurando que era real, pero todo tenía aspecto de falso, Pero todo tenía tal aspecto de falso que la gente, en vez de enfadarse y pedir que se le devolviera el dinero, se divirtió enormemente. Sabían que Barnum utilizaba unos trucos continuamente. Ese era el secreto de su éxito, y le adoraban por ello. Barnum aprendió una lección con este asunto, y dejó de ocultar sus trampas e incluso reveló sus estafas a una autobiografía detallada. Como escribió Kierkegaard. El mundo quiere que le engañe. ¿Os suena algo con mi canal de YouTube? Por último, aunque es más sabio desviar la atención de los objetivos que uno tiene presentando un exterior anodino y reconocible, hay veces que el gesto manifiesto y notorio es la táctica más apropiada para ello. Los grandes charlatanes de la Europa de los siglos XVII y XVIII utilizaban el humor y el entretenimiento para engañar a su público. Estupefactos con el montaje, los espectadores no se daban cuenta de las verdaderas intenciones del embaucador. Esto lo hacen muchísimo los magos. Los magos son de los que te dicen, ¿ves cómo no tengo nada en esta mano? Mientras el truco se está realizando en la otra. El espectáculo y el entretenimiento son claramente instrumentos estupendos para ocultar las verdaderas intenciones, pero no se pueden utilizar indefinidamente. El público se cansa, empiezan a sospechar y terminan por descubrir el truco. Y no hay duda de que los charlatanes se tenían que mover con rapidez de un pueblo a otro antes de que se corriera la voz de que las posiciones no servían para nada y que el espectáculo había sido simplemente un truco. Por otra parte, la gente poderosa con aspecto anodino, los Talleliers, Rothschilds y Rothschilds, aquí ya mencionan los Rothschilds, lo harán más adelante. Y los Selassis pueden practicar sus engaños en el mismo sitio durante toda la vida. Su actuación nunca se agota y casi nunca causa sospecha. La cortina de humo colorida debe utilizarse con precaución, por lo tanto, y solo en el momento adecuado. Os lo he dicho que esta ley es cojonuda. Me han faltado un par de ejemplos que contaros, pero es que es muy larga. Tampoco quiero que se me alargue mucho el vídeo. La siguiente ley es decir menos de lo necesario. Esta ley yo la he aplicado muchísimo, pero todo lo contrario. Yo he cogido esta ley, la he transgredido y la he utilizado para mi bienestar. Es decir,
En vez de decir menos de lo necesario, he dicho mucho más de lo necesario para que los cerebros de las personas no lleguen en ningún momento. Ay, mira Cholo, por favor. Mira Cholo, que no lo había visto. Qué cosa. Bien, decir menos de lo necesario. La ley 4 que escucharemos mañana. Como siempre digo, no estáis solos y si me dejáis será un placer seguir acompañándoos en este viaje. Y recordad que si no sois parte de la solución, seréis parte del problema. Un besito muy fuerte a todos. Cuidaros.